Entonces, tenemos una autoridad en el tema de frutales entre nosotros. A continuación, y dándole cumplimiento a nuestro programa, con el título de Parámetros de calidad del mango para la comercialización, vamos a recibir a un expositor de talla mundial. Se trata del doctor Víctor Galán, que es un especialista e investigador en frutales de España. El doctor Galán ha sido presidente del Departamento de Fruticultura Tropical del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Una viñeta es que las principales familias que fundaron la ciudad de Baní provenían de las Islas Canarias y son nombres que todavía permanecen. De ahí posiblemente viene esa tradición del mango en Baní. El doctor Galán también ha sido presidente de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, también presidente de la sección de fruticultura de la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, vicepresidente de la sección de bananos y plátanos de la misma organización, también presidente del grupo de trabajo del mango y presidente del grupo de trabajo de fruticultura tropical en la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, y es miembro de honor de la sociedad, de la misma sociedad. Es organizador y ponente invitado y miembro del comité científico de más de 50 simposios internacionales sobre fruticultura tropical. Ha publicado un sinnúmero de trabajos en revistas de prestigio y es autor de numerosos artículos de divulgación, así como libros de fruticultura tropical y en particular sobre el mango. También ha impartido cursos sobre fruticultura tropical en diferentes universidades europeas y actualmente es consultor de la FAO, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y del National Mango Board de los Estados Unidos, asimismo de organismos nacionales y empresas privadas en fruticultura tropical, y su experiencia abarca presencia en un sinnúmero de países, desde México hasta países de la Unión Europea. Así que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Víctor Galán, quien nos entregará la ponencia de factores que afectan la calidad del mango en la pre y post cosecha. Adelante, doctor Galán. Muchas gracias. Bueno, para mí, en principio, es una gran satisfacción estar de nuevo en Baní, en este resumen que hizo el ingeniero Lejer sobre la historia de Expo Mango. Yo creo que la primera vez que vine aquí fue en el año 2010 y esta debe ser como la quinta vez. Agradezco el que se sigan acordando de mí y para mí, repito, es una gran satisfacción estar en Baní, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también, como dijeron anteriormente, por las conexiones que las Islas Canarias tienen con la República Dominicana. En el día de hoy voy a intentar hacer un breve recorrido sobre los factores de pre y post cosecha que afectan a la calidad del mango. Veamos en primer lugar de qué depende el éxito de la comercialización del mango. Bueno, depende de una serie de factores. En primer lugar, de la calidad inicial, que es un factor fundamental del cultivar o de la variedad, de la madurez en la cosecha, es decir, la determinación del momento óptimo de recolección es sumamente importante, de un manejo cuidadoso en recolección y en el transporte al empaque, del manejo adecuado de las condiciones ambientales de maduración y transporte, tales como la temperatura, la humedad relativa, el contenido en oxígeno, anhídrido carbónico y la utilización del etileno, de los procedimientos adecuados de sanitización, particularmente el cumplimiento de la normativa de inocuidad alimentaria, de la selección del mercado europeo, del mercado apropiado y también, por supuesto, de la presentación y del precio. ¿Cuáles son los factores que determinan la calidad de un mango? Son una serie de ellos, entre ellos el color,
rojo, amarillo, verde, dependiendo un poco del tipo de mercado o de a dónde se destine el mango, bien para mínimamente procesado, para consumo en fresco, del tamaño, que a su vez también depende de si es para el mercado fresco o procesado, de la forma, según sea el mango redondo, ovalado, arriñonado u otra forma, pues eso va a influir también sobre la facilidad de transporte y en consecuencia también sobre la calidad de la fruta, de la facilidad de consumo, es decir, si hay una facilidad de pelado, si se puede consumir partiendo en mitades y consumir con cuchara, también si se destina al mercado mínimamente procesado, del aspecto externo, que no tenga por supuesto ni manchas ni daño, del estado de madurez, si está en lo mismo que el mango se coseche demasiado pronto o que se coseche en el estado a punto de consumo, y por supuesto de su vida comercial. Tenemos que destacar en primer lugar que la calidad visual es el aspecto clave para que un consumidor quiera adquirir un mango, pero para repetir el consumo tiene que haberle además satisfecho su calidad gustativa y su precio, y eso es muy importante tener en cuenta de cara a la exportación del mango. En cuanto al color y a la calidad, realmente los mercados europeos, el europeo fundamentalmente y también en parte el de Estados Unidos, el color rojo es un color sumamente importante. Poco a poco se empiezan a imponer también en estos mercados los tipos de las coloraciones amarillas, y por supuesto si uno se va a los mercados donde se originó el mango, a las zonas de Asia, el color ahí predominante fundamentalmente es más el color amarillo y el verde que el color rojo, que es algo que no ha sido tan importante porque ahí el consumidor ha estado acostumbrado desde el principio al consumo de mango. Hoy en día y de cara al futuro, cada vez más, sobre todo las generaciones jóvenes, están dispuestas o están poco proclives a comer fruta que no les sea fácil de consumir. Y por supuesto, ello también debe ser sumamente importante de cara a la elección de variedades, que algunas de ellas se puedan comer extrayendo simplemente la semilla y consumiendo con cuchara, o simplemente con el pelado. En algunos de los mangos que tienen ustedes ahí, los mangos situados a la izquierda son unas variedades del sudeste de Asia, que es concretamente el mango Weifei, que es un mango que se pela prácticamente como el banano. Luego hay variedades como el Koksal o como el Heibi, que está debajo, que son variedades en las cuales se puede extraer la semilla prácticamente casi igual como hacen ustedes con el aguacate, y se puede prestar, por ejemplo, un rellenado. Y por último, cada vez más comienzan a imponerse lo que son los frutos para mínimamente procesados para consumir simplemente pues, en rodaja directamente. Vamos a ver cómo influye el material vegetal y las operaciones de precosecha sobre la calidad del mango. Bueno, el material genético, en principio, al cultivar, tiene gran influencia en todos los aspectos de la calidad. Por supuesto, el tamaño, la forma, el color está determinado fundamentalmente por el cultivar. El patrón tiene una escasa contribución con relación a la calidad y además está poco documentado. En cuanto al abonado, pues yo creo que es un hecho bastante conocido que un elevado contenido en nitrógeno, sobre todo si es mayor del 1,5%, en hoja, pues va a producir manchas verdes en los frutos, menor coloración y aumenta los problemas de la descomposición interna. Lo mismo sucede con relación del nitrógeno-calcio, que también influye notablemente sobre el problema de la descomposición interna, de lo que se conoce también como soft nose o pulpa gelatinosa, y también sobre el empardecimiento de la piel. El magnesio también es sumamente importante en cuanto al contenido foliar, y debemos mantenerlo en unos valores comprendidos entre el 0,25 y el 1%, porque si es deficiente, sobre todo, el fruto se torna más sensible al tratamiento hidrotérmico, y si hay un magnesio en exceso, pues contribuye a la aparición de una coloración verde más verde en el fruto, con lo cual sobre todo va a disminuir la calidad de color para algunos mercados. La deficiencia de boro también es bastante importante porque contribuye al bronceado y al rajado del fruto cuando el boro es deficiente. Por supuesto, la poda también va a influir sobre el tamaño y el color de la fruta, porque de alguna forma, sobre todo si se hace aclareo de panículas en aquellas variedades
muy productivas o que producen muchos frutos por panícula, como es el caso del ataulfo. Si no se hace un aclareo de fruta, los frutos van a tener que ser de menor tamaño, y por supuesto el color, porque dependiendo de la poda puede haber mayor o menor iluminación y en consecuencia puede haber mayor o menor desarrollo de color. El riego, que también es importante porque evita, si se aporta adecuadamente el riego, va a evitar que haya un empardecimiento de la piel y también que se produzcan daños a las lenticelas. Otros factores importantes de precosecha en cuanto a la calidad son el embolsado. El embolsado de la fruta se practica en numerosos países del sudeste de Asia. Es muy eficaz, por ejemplo, para evitar daños de mosca de la fruta, para evitar daños por los pájaros, para disminuir el golpe de sol, y también para disminuir daños mecánicos, pero de alguna forma puede influir sobre la coloración y también se han hecho estudios que el embolsado de alguna forma disminuye el tamaño de la fruta. La operación de recolección, por supuesto, también es muy importante. La recogida por la tarde-noche o a primeras horas de la mañana también es lo mejor para evitar problemas de empardecimiento de la piel. También es importante cortar el fruto con un pedúnculo de 1 o 2 centímetros y eliminación del látex. Eliminación del látex, cuya operación, dependiendo de los cultivares, la suelta de látex por el fruto puede variar entre 20 minutos y 4 horas. Y lo que se debe hacer es colocar los frutos con el pedúnculo hacia abajo y lavarlos también con agua clorada o con hidróxido de sodio para evitar daños de manchado por látex y pudriciones del pedúnculo. Un ejemplo de las quemaduras por savia causadas por látex, y otro problema que se ha descubierto recientemente, que está relacionado también con el problema del látex, es lo que se llama las decoloraciones del canal de resina, que es una infección bacteriana que fácilmente se transmite por contacto y particularmente cuando los frutos tras la recolección se ponen en agua. Vamos a algunos defectos. Un defecto muy importante en la recolección es la recolección de frutos inmaduros o sobremaduros. El mango tiene una ventana de recolección muy estrecha. Si se recogen los frutos muy pronto, no van a madurar bien. Si se dejan demasiado tiempo en el árbol, va a disminuir su resistencia al transporte y su vida comercial, y va a aumentar su susceptibilidad a daños como por plagas, por enfermedades o daños mecánicos. Y los recogidos, por contra, en el momento óptimo de madurez fisiológica, tendrán mejor color, mejor sabor, mejor firmeza y mayor resistencia al transporte y a las manipulaciones de post cosecha. La madurez en el mango, como ya indiqué, es sumamente importante y se han establecido una serie de criterios para recolección que vamos a revisar un poco sucesivamente. Pero antes hay que definir qué se entiende por mango fisiológicamente maduro, que es aquel que su estado es tal que una vez cortado puede continuar su desarrollo normal. Mango madurez de cosecha, que es muy parecido a la definición a la anteriormente, que su estado es tal que asegura un proceso completo y apropiado de maduración con un punto de calidad aceptable para el consumidor. Que la madurez de consumo, que es cuando el fruto está listo para su consumo, es lo que también se llama ready to eat en inglés, que es una cosa que se está imponiendo mucho en los mercados. Para determinar la maduración en el mango, la madurez en el mango, existen una serie de criterios, se han evaluado una serie de criterios que vamos a revisar, como son el número de días desde la floración, el aspecto externo, el contenido en grados Brix, el desarrollo del color amarillo en la púrpura, el cambio de la forma del fruto, la firmeza, la materia seca. En cuanto al primer criterio, que es un criterio que se utiliza en algunos países, el número de días de la floración a recolección se obtiene por acumulación de al menos 1500 horas sobre una temperatura mínima para predecir el momento de recolección. Normalmente esta temperatura mínima, según los países, se evalúa o se establece en 12 grados o en 10 grados centígrados. Este criterio, que puede ser útil, tiene algunos problemas. Por ejemplo, tal y como la determinación del momento cero, en qué momento vamos a establecer como origen de floración,
La floración, como ustedes saben, en muchos cultivares no es uniforme, tampoco es el cuajado, y también varía de año a año y requiere unos registros climáticos para cada zona de producción. Por ejemplo, en algunas zonas de México, como momento óptimo de cosecha, se establecen 1.600 unidades de calor para Tomiyakin y Ataulfo y 1.800 unidades para Ken, pero con base a una temperatura de 10 grados mínima de 10 grados centígrados. El cambio de la forma del fruto es un criterio bastante utilizado a nivel visual y consiste en el llenado de los hombros y cambio de la forma de oval a redonda. Es un criterio bastante general para casi todos los cultivares. Concretamente en los cultivares Ken, Kid y Tomiyakin, además cambia la forma del fruto de plana a redondeada y aparecen los típicos pómulos o cacheros. También cachetes, también se llaman en algunos sitios. Es útil para recoger selectivamente los frutos más adelantados. Y el problema es que también en fincas mal regadas, por ejemplo, se producen frutos de forma más delgada que pueden estar maduros. Otro criterio bastante utilizado es el cambio de color de la piel. El cambio de color de la piel de verde, amarillo a rojo, pero por supuesto no sucede en todos los cultivares y no por supuesto en aquellos cultivares verdes, ¿no? No sucede tampoco en Kid, salvo en frutos muy expuestos, y el cambio al rojo, por ejemplo, en Tomiyakin y también en otros cultivares, depende mucho de la exposición a la luz. El cambio de color de las lenticelas también es otro criterio bastante utilizado y bastante útil. Es el mayor tamaño y prominencia de las lenticelas, que además normalmente se tornan de color amarillo y se desecan. Es un buen indicador para Ken y Tomiyakin, y en el caso además de Hayden, el cambio de color a rojo de la piel se une a un cambio de color amarillo de las lenticelas, que es un buen indicador, como veremos a continuación en una foto del momento de recolección. El brillo de la piel también es importante. Algunos cultivares, Tomiyakin por ejemplo, se cubren de una capa cerosa de blanquecina y cambian el color de la piel en el momento que están maduros. El problema es que es un criterio que varía de cultivar a cultivar. Veamos como ejemplo, por ejemplo, en el caso del mango Ken puede estar maduro a pesar de que la epidermis tenga poco color. Vemos el caso del cultivar Hayden, lenticelas amarillas y color rojo de la piel en Hayden, indicando un fruto que está maduro. Los frutos de Tomiyakin, que con la típica capa cerosa blanquecina que les hablé a continuación, indicador claro de madurez del mango. Otro criterio bastante utilizado es el contenido en sólido soluble, o los grados Brix, que es un buen indicador de madurez para todos los cultivares y que en general se ha establecido un mínimo de 7 a 9% de recolección, indicando 14 al 20% madurez de consumo. A mayor proximidad al mercado, también mayor grado se pueden consumir cosechar con mayores grados Brix en recolección. Es un test también variable según cultivares, es decir, no todos los cultivares tienen el mismo nivel de sólido soluble. También es variable dentro de frutos del mismo árbol, los frutos más o menos expuestos, y además requiere un tiempo para su realización y es un test en principio destructivo, porque hay que destruir los frutos y tomar el jugo. Otro test que se utiliza para determinar la madurez del mango es la firmeza del fruto, que es la fuerza de penetración de un penetrómetro con una punta de 8 milímetros, que normalmente se considera como 10 a 15 libras fuerza para mercados cercanos, el momento óptimo de recolección, 15 o 20 libras fuerza para exportación a USA para Estados Unidos de Sudamérica. Y los mangos, hay que decir que los mangos con firmeza mayor de 22 libras fuerza no están maduros y sufrirán serios daños en el tratamiento hidrotérmico. El problema es un test destructivo y es variable también según cultivar. El contenido en materia seca es un test bastante utilizado hoy en día. Es un excelente criterio de madurez. Se puede determinar bien por medio destructivo en horno, pesado una porción del tejido de la pulpa y posterior secado, o en microondas, colocando en una placa Petri o similar una porción del orden de 5 gramos del tejido de la pulpa, y se ajusta al microondas para que el tejido se pueda secar sin quemarse y volver a pesar tras secado, y se repite a intervalos de 1 minuto
hasta peso constante. Normalmente el tiempo mínimo de secado es de 4 a 7 minutos. Es un test hoy en día que también se puede utilizar por medios no destructivos. Existen un sistema de espectroscopia NIR que es el Near Infrared Spectroscopy, y hay una serie de instrumentos, como por ejemplo puede ser el Felix 750, que se utiliza en Australia, y en Australia se tiene un valor del orden de 14 a 15% para su mango, y también se ha establecido para Kent y otros cultivares en Florida un valor del 18 a 20%. Aquí vemos bien la determinación de microondas o bien por el instrumento Felix 750. El cambio de color de la pulpa realmente es uno de los criterios probablemente más utilizados hoy en día. Normalmente se establece una escala de 1 a 5 para cada cultivar, pero este criterio es destructivo y puede haber problemas porque la lectura, primero porque las cartas muchas veces se deterioran, se manchan, y según la luz no es tan fácil de observar. Pueden utilizarse colorímetros que son muy precisos, pero actualmente son bastante caros. Hoy en día ya también puede usarse espectroscopia de onda corta, visible, pero requiere este test que se calibre bien para distintas zonas de cultivo, porque las propiedades de la piel cambian de un lugar a otro y el paso de la luz a través de la piel tiene consecuencias sobre la determinación del color de la pulpa. Por eso es preciso realizar calibración para cada zona de cultivo. Vemos, por ejemplo, estas escalas que están publicadas por el National Mango Board. Por ejemplo, esta es la escala para el mango Tommy Atkins, esta es la escala para el mango Kent, esta es la escala para el mango Ataulfo. Y veamos, por ejemplo, como indicador lo que utiliza MX en México como criterios mínimos de madurez para 5 variedades, para Hayden, Tommy Atkins, Kent, Kit y Ataulfo. Establecen un mínimo color de la pulpa de 2, el índice de acidez, que antes no lo indiqué, pero que igual que se hace un criterio del contenido en sólidos solubles, también se determina la acidez del mango como criterio de maduración, la firmeza, los grados Brix y los días a maduración una vez cortado como criterios mínimos para la maduración del mango. Evidentemente hay otra serie de factores que influyen sobre la calidad, por supuesto el control de la antragnosis, que se puede hacer con tratamientos previos a la cosecha y también con tratamientos de calor en la post cosecha para reducir la incidencia y severidad de este problema. Por supuesto la mosca de la fruta, de la cual creo que se hablará largo y tendido. Los daños por insectos, no solamente de moscas, sino también de otros temas como el trips, que también cada vez está adquiriendo una mayor importancia, sobre todo con el aumento de las temperaturas que se están produciendo como consecuencia del calentamiento global. Por supuesto, otro tema sumamente importante es el control de la descomposición interna, de la cual también hablamos ya levemente anteriormente, que se puede controlar bien por el equilibrio del nitrógeno, de la relación de nitrógeno-calcio, la disminución del nitrógeno foliar y el aumento del contenido en calcio. También importante el momento de recolección, madurez fisiológica, y por supuesto también depende del tipo de cultivares. Hay cultivares poco sensibles como Kit y hay otros cultivares más sensibles como Tommy Atkins, Hayden y por ejemplo Kent. Los daños mecánicos también son un factor importante porque va a influir sobre la calidad de la fruta, y entre ellos destaquemos el corte de piel, la rajadura, las contusiones, el ablandamiento, el arrosetado, el empalidecimiento interno de la piel que sucede en frutas procedentes de zonas con elevada temperatura en recolección, y también aumenta con las temperaturas en post cosecha, hay menor, pero debe ser mayor, aumento de temperaturas mayor de 14 grados.
Luego vamos ahora a hacer un breve repaso de cuáles son los factores de post cosecha que influyen sobre la calidad del mango. En primer lugar hablaremos de las operaciones de lavado, encerado, empaquetado, etc. Y hay que decir que el encerado reduce las pérdidas de agua, disminuye la velocidad de los procesos fisiológicos e incrementa la vida útil y presentación, y evidentemente esto influye sobre la calidad visual. Y recordemos que ya indicamos antes que la calidad visual es el primer factor que va a determinar a un consumidor a comprar un mango. Los factores, un factor muy importante en post cosecha son las temperaturas, y digamos que en estado verde maduro los mangos nunca deben someterse a temperaturas menores de 12 grados, que en almacenamiento las condiciones ideales de temperatura estarán entre 10 y 13 grados centígrados, pero también depende de los cultivares. Tomía, Quiniquí, por ejemplo, toleran hasta 10 grados centígrados, pero en el caso del cultivar Ataulfo no se debe nunca reducir la temperatura por debajo de 12 grados y medio. En maduración nunca debe tenerse temperaturas ni menores de 18 grados ni mayor de 26 grados centígrados, siendo el óptimo para color entre 18 y 22 grados y el óptimo para sabor entre 22 y 24 grados. El transporte del mango, por ejemplo, tras el tratamiento hidrotérmico, debe hacerse entre 10 y 13 grados centígrados y nunca por debajo de 10 grados centígrados, para evitar daños que influyen notablemente en la calidad del mango. En cuanto a observemos algunos de los daños que se producen como consecuencia de las operaciones de post cosecha por temperatura. Estos son daños por frío, que es mangos marchitos y con áreas decoloridas. Daños también causados bien por frío o por excesiva temperatura, como son una decoloración de color café o casi negro de las lenticelas, escaldadura, decoloración de la piel, decoloración de la pulpa. Todos son daños motivados por una incorrecta utilización de las temperaturas en post cosecha. Daños por elevadas temperaturas, que pueden producirse el colapso de los hombros, manchado de frutos y una madurez irregular. Dentro de otros factores de post cosecha, uno de ellos es la concentración de tireno. Casi no voy a hablar de este tema porque va a haber una conferencia sobre tireno, pero es muy importante de cara a la maduración. La humedad relativa nunca debe estar por debajo del 85% y el óptimo debe estar entre 90 y 95%. La ventilación y composición atmosférica, siendo el óptimo para el mango un contenido del 3 al 5% de oxígeno y del 5 al 8% de anhídrido carbónico. Y los cuartos también deben ser ventilados cada 12 horas para evitar la acumulación de anhídrido carbónico. Un tema que se está empezando a tomar en consideración es la luz. Y se ha descubierto que la exposición a luces azules tipo LED mejora el desarrollo e intensidad del color. Y eso para algunos cultivares puede ser bastante importante. Veamos algunos de estos problemas. Los síntomas de deshidratación del mango debido a pérdida de agua, porque cuando la humedad relativa no es adecuada. La pudrición de la base del pedúnculo, que también se favorece por alta temperatura y humedad. Daños por excesiva temperatura o irradiación, que también se producen o se manifiestan como un endurecimiento de la cavidad terminal y con espacios vacíos en la pulpa. Daño de frutos causados por una elevada concentración de dióxido de carbono. Recuerden que antes les indiqué que es conveniente remover el dióxido de carbono periódicamente de las zonas de maduración. Según, por último, digamos que según el tipo de daño que tengan los frutos, los mangos, existen unas normas de calidad. Aquí les pongo un ejemplo de las normas de calidad de Australia, por ejemplo, para los mangos de primera clase, dependiendo de los daños por golpe de sol, del aspecto de lenticela, de las manchas rosadas, y de una serie de factores que determinan las normas de calidad. Según la incidencia mayor o menor de estos problemas, se clasifican los mangos en dos tipos de categorías, de primera clase o de segunda clase. Y digamos que el objetivo final es proporcionar al consumidor un mango de la mejor calidad visual y gustativa, de fácil consumo y a un precio atractivo. Y bueno, pues con esto
termino mi exposición dándole las gracias a todos y además invitándolos al 13 Simposio Internacional de Mango que vamos a realizar en Málaga del 20 al 29 de octubre del año 2020, donde espero que muchos de ustedes puedan asistir al mismo. Muchas gracias. Si hay alguna... ¿Tienen preguntas para el doctor Galán? Por favor, levantar la mano y se identifican al momento de la pregunta. Allá. Por favor. Sí, buenos días para todos. Yo quería que me explicara nuevamente, por favor, la diferente clasificación del mango. Más específica la pregunta. Depende, perdón, creo que lo he entendido. Cada país establece, o cada zona de mercado establece sus normas de calidad. La Unión Europea tiene unas normas de calidad y Estados Unidos tiene otras normas de calidad. Australia tiene otras, dependiendo del lugar se establece un porcentaje de daño mínimo para determinar la calidad de la fruta. Normalmente la primera calidad prácticamente está exenta de todo tipo de manchas o de daños y va poco a poco estableciéndose unos criterios que son variables según cada lugar. Bueno, te le van a llevar el micrófono. Buenos días para todos y felicidades por su brillante exposición. Gracias. Víctor Payano, del CONIAF. Frente a esas amenazas que usted citó, la repentina aparición de mosca meta aquí, la mosca de la fruta, antranosis, plagas y enfermedades, calentamiento global, que es una amenaza permanente que tenemos. Desde su punto de vista, con la presentación amplia que hicieron como expertos, ¿cuál sería su perspectiva u orientación para alguien que quisiera invertir en el cultivo del mango aquí en República Dominicana, obviamente en los lugares que están identificados como nicho? Hemos visto el fracaso de la gente de los aguacates, de la gente de los bananos, de diferentes rubros que en un momento determinado, al penetrar a los nichos de mercados extranjeros, como dicen aquí en el campo vulgarmente, cuando no es Juan es Juan, y al final terminan con los bolsillos destruidos. En conclusión, desde su perspectiva, ¿es negocio sembrar mango en República Dominicana para la exportación? Porque el mercado local aquí es un problema. Cuando están los mangos se caen los lechoceros, se caen de toda fruta, porque el mango aparece por donde quiera. Es una pregunta bastante amplia, pero voy a intentar contestársela. En primer lugar, lo que debemos tener en cuenta es que los dos principales mercados del mango a nivel mundial, que son la Unión Europea y el mercado de Estados Unidos, están aún en gran expansión. Es decir, las cifras de aumento de ventas en esos dos grandes mercados están al alza, lo cual quiere decir que, en principio, teóricamente, desde ese punto de vista, la exportación de mangos tiene futuro. Ahora, sobre el éxito o no éxito económico del mango en uno u otro país, para mí es un poquito difícil de pronunciarme porque no conozco los costes de cultivo del mango en la República Dominicana. Pero sí diré que, al margen del cuidado de la calidad, que es muy importante en identificar los mercados, hay que tener muy en cuenta lo que son el tipo de mango. Es decir, yo pienso que probablemente la República Dominicana tiene la ventaja de poder a lo mejor introducir mangos en el mercado distintos a los típicos mangos de Florida, como puede ser el Tomiakin, que cada día está más en desuso, o el Ken o el Kid. Entonces yo pienso que si la República Dominicana es capaz de producir unos mangos diferenciados de calidad, pienso que el éxito de la exportación de fruta, siempre que se controle los temas
de mosca de la fruta, tripis y todo esto, podría estar garantizado. Esa es mi opinión. Y ahora sí. Gracias, doctor Galán. Como siempre,